Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro espacio Sin Límites, como ya lo saben y es usual. Los martes estamos en vivo a través del 93.1 FM y a través de la señal de San José TV y en simultáneo en Facebook y en YouTube como Fides CR en Facebook para que nos busques. Pero también recordar nuestras repeticiones en Canal 1, domingo 6 de la tarde y lunes 1 de la tarde. Además de haber celebrado y tomar conciencia del fervor patrio, espero que hayan tenido un bonito fin de semana largo. Ya nos queda solo el del 1 de diciembre. Y de aquí al 1 de diciembre, pues no hay fines de semana largo, entonces a celebrar el trabajo. Es como cuando la gente juega lotería y dice, bueno, el Día Internacional de la Salud es el día después del gordo navideño, ¿verdad? Que bueno, no pegué, pero por dicha y salud. ¿De qué vamos a estar hablando hoy? De una palabra que se podría entender desde muchas ópticas y es una de las palabras más manoseadas que existe en la historia de la psicología, de la autoayuda, del coaching, de la psicoterapia, de los procesos de crecimiento personal. Hoy vamos a estar hablando de autoestima como un proceso que va más allá de solo pensar, de solo hablar. Vamos a hablar de autoestima práctica, como un proceso que se construye. Por tanto, desde ya vamos a dejar claro de que no existe la buena o la mala autoestima, la autoestima fuerte o la autoestima débil, existe la autoestima que tiene que ver con tu percepción y demás. Hoy está con nosotros la coach Paulette Villafranca, ¿cómo estás? Feliz y un tema que realmente me gusta mucho porque ahora que vos decías, es como que se habla en todo lado y usted ve reels de 10 segundos, ¿verdad? Hablando de qué sí es, qué no es, cómo mejorarla, cómo recuperarla, pero creo que también puede ser algo muy personal que dependiendo de la historia de cada uno, así toca construirla, Rafa. Y está con nosotros Alan Gloria, ¿cómo estás? Todo bien, coincido mucho con Paulette en que, si bien es cierto hay una teoría o hay una base, ¿verdad? Al final la autoestima, o como quiera llamarlo, es una construcción muy individual y tiene también componentes aprendidos, ¿verdad? Sí, y además no existe como el molde único, porque alguien puede tener una perfecta, entre comillas, autoestima profesional, pero no tener una Ajá. sana relación con su cuerpo. Puede tener una sana relación con su cuerpo y laboral o profesionalmente sentirse muy bien, pero en la parte afectiva no sentirse tan bien. O lo que es muy curioso, hay personas que son capaces de dirigir una planta de producción, ¿verdad? Tener ahí, no sé, 200 operarios y tomar decisiones y ejecutar presupuestos y actuar en situaciones de crisis, pero en su vida personal son un saco de nervios. Entonces, este proceso, la comprensión práctica de la autoestima, es un principio fundamental de salud mental. Sí. Entonces, viéndolo así como usted lo plantea, digamos, como la rueda de la vida, pues, llamémoslo así, o las esferas de la vida, deberíamos estar pensando en una autoestima más integral, o sea, revisar por todas las áreas cómo andan cada una de ellas. Claro. Y no solo revisarla, sino que además entender que es dinámica, Ajá, cambiante e incluso, sé que tal vez esto puede sonar polémico, hasta circunstancial. correcto. Porque hay momentos en los que uno, no sé, si hoy me despidieron, llegué a la casa y se dañaron las canoas y es aquel agualotal y en la mañana no me arrancó el carro, entonces uno dice que desgracia. Y entonces incluso lo personalizamos y Claro. yo digo, ¿y Claro. por qué me está pasando esto a mí? ¿Cuál será el karma o qué fue lo que hice mal? Y desde esa óptica, las circunstancias pueden fragilizar la Ujú. percepción personal que tenemos. Sí, en mis sesiones lo trabajamos como autoestima incondicional, Ujú. ¿verdad? O sea algo que nos acompaña siempre a pesar de las canoas llenas de agua, de que se me vino el techo encima. Lo que pasa es que muchas veces en esos momentos, ¿verdad? Mantener esa calma, ay no, todo Sí, está es que, perfecto, divino, o sea, gracias porque se me cayó el techo, ahora tengo que cambiarlo. O sea, no, lo que pasa, y está bien poder sobrellevar esas cosas y enojarse y todo, pero es que queda después, ¿verdad? Porque si después de eso yo empiezo a autodefinirme como, es que como no soy suficiente, no pude pagar no pude arreglar el techo a tiempo, porque no me alcanza, porque soy una fracasada, porque, ¿verdad? Y empieza todo esto con palabras sumamente destructivas, ahí es donde sí podemos ir generando el cambio. Rafa ahora ujú, hablaba de pilares como autoconcepto, autonomía, ¿verdad? Yo le agregaría también autoimagen, que cuenta mucho, porque
la persona que te levantas y ves en el espejo o te tiene que gustar o la detestas, ¿verdad? Y han habido momentos donde podemos estar de los dos lados. Pero la construcción que hagamos en base a eso, entendiendo que hay cosas que podemos cambiar y hay otras que definitivamente no, y que hay que aceptar, eso sí nos da no sé, como alas, ¿verdad? Decir, bueno, este es Paulette, este es Alan, este es Rafael, y a partir de ahí, ¿cuáles son esas habilidades que yo voy a ir desarrollando, esas cosas bonitas, esos elogios, a pesar de que también tengo mi lado oscuro, ¿verdad? Y que no lo queremos cambiar. Un saludito a Ale Badilla que está con nosotros, que nos dice bendiciones a todos, un caluroso abrazo. Y también a nuestro querido Adrián Morales, muchísimas gracias. Salita. No, que estaba acordándome yo que hace muchos años, bueno, hace muchos años conocí yo la famosa escalera la famosa escalera de la autoestima, que empezaba por el autoconocimiento, ¿verdad? Como la base de esa escalera, que es parecido a lo que vos decías ahora de los pilares. Entonces parte mucho del punto de qué tanto me conozco yo, o qué tanto me detengo yo a revisarme y a cuestionarme por cómo me comporto, cómo me reacciono a ciertas cosas. O por qué estoy pensando lo que estoy pensando. O sea, Sí. a ver, el camino de autodescubrimiento, creo yo, ¿verdad? O sea, es algo, uno continúa. A veces, a mí me ha pasado que a veces creo que me conozco bien y es cuando menos me conozco, ¿verdad? Entonces creo que aprender a detectar eso, en qué momento, o sea, ¿por qué me estoy diciendo esto? ¿O por qué me estoy tratando así? ¿O por qué me estoy comparando? ¿O por qué me estoy desvalidando? O, ¿verdad? Si usualmente tal vez no lo hago, es parte de entender de que somos humanos, Rafa, de que tenemos emociones, de que no podemos andar todo el tiempo felices y alegres, pero también que podemos trabajar en base a eso y no quedarme en ese hueco de autoestima, ¿verdad? Sumamente dañada, donde necesito lo que Rafael me diga para poder sentirme valiosa. Y si no me dice nada, entonces no. Sí, de hecho, el reciente 10 de septiembre, septiembre es un mes que tiene varias fechas conmemorativas y reflexivas. El 10 de septiembre fue el día de prevención y concientización Ajá. de el suicidio. Y entonces es uno de los casos más sonados en la historia, precisamente por ser quien era de Robin Williams, el comediante de múltiples películas, cuando, bueno, Alan y yo crecimos viendo a Mork y Mindy, Correcto. que yo creo que esa fue la serie que lo lanzó, De hecho. y entonces uno de las imágenes que uno ve, mientras nos hacía reír, ¿verdad? Su depresión se lo comía por dentro. Cuando hablamos de autoestima, estamos hablando de un proceso que incluso puede ir más allá. Hay otro ejemplo muy bonito, este es del siglo XVI, cuando Juan de la Cruz escribe un bellísimo poema que es de la espiritualidad de los carmelitas descalzos, La Noche Obscura, que describe a una persona en una crisis de fe impresionante, súper árida. A veces hemos pensado que autoestima es como tener como un efluvio así de sentir rayos y centellas, y no, o sea, Paulette está haciendo un planteamiento que me gusta mucho, detenerse y preguntarme por qué en algunas cosas yo no me siento bien, por qué me hablo feo, por qué en algunas cosas tengo valor y en otras tengo miedo, por qué en algunas cosas yo sí me lanzo y en otras me detengo. Es parte del equilibrio psicológico, porque el error es creer que autoestima es como un superpoder que nos prepara y nos capacita para, Alan, funcionar en todas las áreas de nuestra vida. Y Sí. eso es precisamente, digamos, como dispararnos en el pie, porque nos deshumaniza. Yo creo que partiendo de lo que vos decías ahora, que tenemos distintas esferas y que tal vez no soy el con mejor autoestima en el trabajo, pero sí lo soy como padre o no lo soy como pareja, al final viene ese autoconcepto que viene del autoconocimiento como segundo nivel, como yo lo conocí hace muchos años, ¿verdad? La famosa escalera. Y creo que ese autoconcepto y en sí toda la palabra autoestima, que auto viene de por sí misma, ¿verdad? Como algo automático, yo parto del hecho de que no es tan auto, porque al final es la suma Ajá. de muchas cosas que yo he aprendido o me han dicho, ¿verdad? De lo que yo soy. Pero o se como convierte yo en soy. auto. Sí, porque la asumo Ajá, para mí. exacto. O sea, pero su construcción como un todo no es tan yo solo con lo que yo sé. Sí, y yo creo que uno como adulto tiene que hacer un esfuerzo. Entonces, Alan y Paulette son hermanos y nacen en una familia, en principio en igualdad de condiciones, y todo el mundo dice,
qué modosita que es Paulette, siempre saca buenas notas, nunca tiene problemas, nunca hay recados, ¿verdad? Entonces a Alan se le pierde la lonchera, ¿verdad? Tiene que ir a presentar a final de curso, y entonces todo el mundo, qué linda que es Paulette. Y Alan, bueno, Alan tiene salud, ¿verdad? Tal vez no te dicen algo horrible, pero sí empieza a haber un comando. Alan, ¿cuándo ha visto usted a su hermana en esos problemas? Exacto, ¿Cuándo ha visto usted a exacto, Paulette? Y esto, ¿verdad? Termina impactando y termina creando un concepto sobre mí. Claro, a Ese eso me programa. refería, ¿verdad? Que sí tiene que haber, o hay una base, sobre todo cuando uno es muy pequeño, que le han ido como sembrando, por ponerlo así. Hay ciertas cosas que uno ha ido escuchando que con el tiempo probablemente uno se cuestione y digamos, no, en realidad no, o era lo que mi mamá podía hacer con lo que tenía en ese momento, o papá. Pero sí, yo creo que es importante entender que la autoestima no soy solo yo, superhéroe, y cómo me valido, sino que también el entorno me llega a afectar. Como nos vayan programando, ¿verdad? Ajá. Desde pequeños. Por eso las palabras que se le digan a los hijos son tan importantes. Ahora escuchándolos a ustedes, traigo yo un tema personal. Que no Yo- sea el caso tuyo, pero yo cre- yo- conmigo pegó total, en Sí, chiquito la escuela. yo crecí pensando de que todo el mundo me decía, ay, es que Paulette es demasiado amargada, es que es demasiado odiosa. Entonces yo crecí pensando en que yo era amargada y odiosa y me comportaba como amargada y odiosa porque era lo que a mí me habían dicho. Por ahí de los 26 años, o sea, hace 10 años, imagínate, fue que yo tuve como ese cambio. Yo dije, y si yo empiezo a construir mi autoestima y lo que yo realmente quiero ser y proyectar, entonces me volví risueña y adorable, ¿verdad? Pero dejé esa etiqueta de odiosa y demás. Y entonces eso me hace pensar en la cantidad de personas que tienen hijos y es que, ay, es que usted es un desordenado, entonces creces pensando que sos un desordenado. O peores casos como los que yo tengo, donde la misma mamá le dice a la hija, tenés que bajar de peso, o estás muy flaca, ¿verdad? O ya pareces un boquito. O sea, ese tipo de cosas marcan y nos toca a nosotros, o sea, no estoy justificando de que fue lo que me tocó vivir, pero nos toca a nosotros, Rafa, hacer la tarea de decir, si esto no me ha servido, Sí. yo lo cambio. Y como primera herramienta práctica, yo creo que tenemos que escuchar esas voces. Claramente podríamos dar un montón de ejemplos de situaciones objetivamente fuertes, dramáticas y descalificantes que se explicarían por sí mismo, pero hay muchas voces silenciosas, como Alan le dice a la mamá, mamá, verás que ya empecé con una nutricionista y me metí al gimnasio, y la mamá dice, ya era hora, ya dicha que se dio O cuenta. peor, ¿para qué? Si usted todo lo deja botado. Exacto. Ese tipo de expresiones, o en el colegio o en la escuela, no sé, yo quisiera pensar que eso ya no pasa cuando destacan a los mejores, y está bien, o sea, los mejores promedios y todo esto, pero mejores en función de qué, ¿verdad? De una nota, Y de un sistema. de un sistema. Sí. Y esa nota realmente, y el chico que tal vez no saca 90, pero tiene habilidades sociales exquisitas y es súper solidario y es súper colaborador, pero como no tiene un 9, 9.5, un 10, entonces pasa O el sistema no evalúa eso. desapercibido. Ajá, correcto. Sí. Ahora que Paulette decía eso de estarme yo revisando y esto, viene el tercer nivel que era la autoevaluación, ¿te acordás? En esa escalera, que es donde yo ya sé el autoconcepto y paso a autoevaluarme si ese autoconcepto es o no es tan cierto, qué tan cierto es. ¿Qué es lo que hace Paulette a los 26 años? Hace la autoevaluación. Y entonces, como herramienta práctica, escucho mi lenguaje, el que yo uso conmigo, que viene de mi historia, y luego, como adulto, yo empiezo a cuestionarlo, a hacer esta autoevaluación. Pero creo que antes de llegar a esos 26 ya agarramos De objeto, de caso. hace la tarea de autorredefinir su concepto. Cuando se cuestiona, ¿verdad? Y dice, porque yo no quiero ser amargada, quiero ser como Yo quiero ser adorable. adorable, ¿verdad? Ajá. Entonces, Lo hace soy. Y está en construcción. y está en Todavía construcción. sigo. La cara que hizo Jonathan ahí detrás me dejó pensando a mí. Sí. Pero es precisamente esto. ¿Cuántas personas, por ejemplo, en el plano académico, técnico, profesional, en temas de un plan de alimentación saludable, en temas de ejercicio o en temas de lanzarse y pedir un ascenso o aplicar un nuevo trabajo, no lo hacen no por ausencia de competencias, sino porque tienen este enemigo interior que te dice, vos no podés? Claro. Sí, es esa, a ver, esa vocecilla
que te dice, ¿verdad? No lo haga, y es porque hay miedo. ¿Y qué hay detrás del miedo? Es que después no me va bien, es que después no lo logro, después no gusto. Y ahí toca volver a hacer como el ejercicio de, bueno, y si en esta ocasión sí, y si sí gustas, y si sí lo logras, ¿verdad? O sea, el que no lo logres es una posibilidad, pero el que sí lo logres es otra posibilidad. Entonces, cuando empezamos a hacer estos tipos de ejercicios, pues nos da un poquito más de fuerza de decir, voy a atreverme y que pase lo que tenga que pasar. Hace poco, Rafa, yo le enseñé que audicioné para una cosa ahí que es algo importante en lo que en algún momento quiero participar. ¿Y qué me dijeron? Que no. Que no, ¿verdad? Yo sabía que era una posibilidad, pero no por eso mi autoestima y lo que yo he venido construyendo se va a venir abajo, ¿verdad? Que sería muy diferente. Yo digo, no, Rafa, entonces ¿para qué hago esto? Entonces no lo vuelvo a hacer. Pero yo sé que tengo otras habilidades y esa es la capacidad de vos que nos estás escuchando y viendo, entender de que si tal vez no te salió a la primera, puedes intentar otras maneras y acercarte a las personas que necesitas para poder lograr eso. Eso me lleva al cuarto nivel, la autoaceptación. Después de esa autoevaluación, donde ella evalúa quién es, cómo tiene que ser, va y prueba y no triunfa en ese momento, en eso, ella acepta este punto, o sea, ella acepta que tiene que mejorar, que no es perfecta y va a esa autoaceptación de lo que en su momento es. Sí, incluso quiero detenerme en autoaceptación Ajá. porque es una palabra muy interesante porque autoaceptación no es resignación Sí, no es conformismo. ni es Ajá, conformismo. eso es muy, muy cierto. Y creo que la autoaceptación es una palabra que tenemos que integrar muy bien porque hoy también vivimos con una sociedad que nos está retando constantemente, como que nunca vamos a llegar. Bueno, ya escribiste un libro, ¿cuándo viene el segundo? Ya hiciste esto, Claro. ¿cuándo, verdad? Ya alzaste 90 kilos, ¿cuándo los 100, verdad? Siempre, suave, suave. La autoaceptación en este proceso de reconstrucción de mi autoestima, una cosa es participar en algo y que ese algo no se dé, eso no tiene nada que ver con mi autoconcepto, ni mi Ahora, Rafa, autoaceptación, ni mi autoestima. esa autoaceptación puede ser una foto del momento. Y será una foto del Una foto del momento. momento. Porque la autoestima de los 30 no es la de Exacto. los 60, porque si yo a los 30 hago maratones, pero a los 60 no, entonces No es para sentirme mal. no es para sentirte mal, es en el momento y es en estas circunstancias. Yo tengo que decir, bueno, hoy cuáles son mis competencias, Ajá. incluso hoy cuáles son mis intereses. Hay una película que a mí me encanta, que es como muy interesante, esa escena a mí me marcó. Forrest Gump, Ajá. esta muchachita, creo que se llama Penny, No me acuerdo. bueno, la machilla que nunca le dio pelota, entonces ya lo traiciona por todo lado. Y entonces él en su crisis decide correr. Y empieza a correr y a correr, y creo que le da 3 vueltas a Estados Unidos, hasta se hace todo greñudo, barba y la todo, barba, sí, sí, y sí. va con capa, al punto que la gente lo empieza a seguir, y ya lo ven como un maestro. Él solo empezó a correr porque estaba en duelo, y en determinado momento se detiene, y entonces todo el tumulto de gente que va a decir, el maestro ya era un maestro, va a decir algo. Y entonces le preguntan, ¿y por qué? ¿Qué pasó? Y dice, no, ya no quiero correr. Y simplemente se fue. Yo creo que eso es autoaceptación. En algún momento es tomar conciencia de qué quiero y por qué no lo quiero, o cuándo puedo cambiar y por qué. Pero no en una visión de no lo logré o me siento fracasado, sino esto dejó de tener sentido. Esto formó parte de una época de mi vida y se acabó. Yo por ejemplo, yo lo aplico como fotografía al momento donde yo digo, ok, yo puedo llegar hasta aquí hoy y hasta aquí llego. Pero con mucho cuidado no caer en el conformismo. Yo creo que la autoaceptación viene partiendo de la base de que estos son mis recursos hoy, esto yo puedo hacer hoy y listo. Y me debería sentir bien, tranquilo, con lo que yo logré hoy. Es que esto es lo que hay. Esto es lo que hay, correcto. Cualquier aspiración fuera de realidad siempre va a generar frustración. Sí, ahora, que eso sea la base para lo que sigue, si yo quiero seguir creciendo en otras áreas, pero que se me sirva como base. Pues sí y no. no, no precisamente, no siempre, porque creo que no podemos definir, ¿verdad? De que, a ver, no me puedo anclar a eso para el resto de mi vida o que mi autoestima dependa de eso, porque cuando no lo tenga, ¿qué va a pasar? O sea, en el momento en que Rafa ya no pueda escribir libros y tal vez ya los libros de Rafa, no, los que ya actualmente están escritos, ya nadie los compre, ya nadie, ¿verdad? Y él no pueda reinventarse, su autoestima no va a poder depender de usted como escritor. Entonces creo que el hecho de tener que
aceptar que hay momentos, ¿verdad? Tal vez Rafa va a ser un señor de 100 años y escriba y escriba y escriba y todo bien, pero puede ser que tenga una pausa y no por eso va a decir, yo cuando era escritor sí fui muy esto. No, hoy que sos. Ajá, yo lo llevo en la parte mía deportiva, ¿verdad? El día que ya no pueda levantar el peso que levanto, no quiere decir que voy a dejar de ser Paulette. Entonces creo que el hecho de no anclarse a una situación o a algo también me recuerda de que tengo la capacidad de estar cambiando, de que todo lo que está vivo cambia, lo que me gustaba hace 10 años no me tiene que gustar ni me tiene que definir ahorita, y que constantemente puedo estar redefiniendo lo que para mí es el autoestima, que tal vez antes no era. Entonces, ¿cómo hacerlo en términos prácticos? Importantísimo. Revisemos historia. Todos nos vamos a ver en determinados momentos de la vida, particularmente en infancia y adolescencia, a través de los ojos de los demás. Iniciamos nuestra adultez joven y en teoría empezamos como a desarrollar nuestra identidad. Y entre los 25 y los 30, si todo va como se espera, es muy posible que yo empiece a ser un poco más introspectivo y que yo empiece a decir, no, esto sí. Pero ese ejercicio sí es una responsabilidad personal. A mí me encanta la figura de Nicodemo en la vida pública de Jesús, cuando Nicodemo le decía, pero a ver, ¿cómo es esto de nacer de nuevo? ¿Quién puede meterse en el vientre de su madre otra vez y empezar de nuevo? Y es que creo que ese empezar de nuevo, ese nacer de nuevo no implica pelearse con toda tu historia, ni implica querer reescribir la historia, porque ya se vivió. Es quién soy yo hoy a partir de esta historia. Y es lo que a veces nos cuesta, porque yo soy mis miedos. Y si ustedes lo revisan y lo revisamos todos, a nosotros siempre nos... ¿Y qué? ¿Vas a correr? Sí, pero es que fíjate que mi hermano me dijo... Sí, claro. El coach me dijo, bueno, tal vez, ¿y tu hermano es corredor? No. Y el coach, no, entonces escuchemos el coach, escuchemos al entrenador. Escojamos las voces que nos pueden sumar una crítica constructiva, pero no hacer nada imprudente, pero tampoco para estancarnos en un miedo. Yo creo que está en clavo en esa frase, que hay que escoger, o sea, hay que escoger las voces y escoger, digamos, a dónde pone una atención para esa construcción de autoestima, porque yo quiero pensar de que todo el mundo viene con la mejor intención del mundo, ¿verdad? Así ven las cosas, pero en su momento puede ser que no me sean útiles. Pero creo que la clave está en eso, es donde pongo yo la atención y a quién escucho para qué. Hace poco estaba con una persona que me mandó un borrador de un libro y me dijo, Rafa, ¿vos me lo puedes revisar? Yo le dije, sí, claro. Y yo le dije, las ideas están muy bien plasmadas, pero esto no es un libro. Pero es que yo siempre he querido escribir. Bueno, empecé a hacer un curso de escritura. Hay gente que tiene el don de escribir, ¿verdad? Y como la que escribió Harry Potter o Tolkien, ¿verdad? Y son genios, sí, ¿verdad? Son genios, pero por ejemplo, escribir novela es algo complicadísimo y dependiendo del tipo de novela que vos escribas, entonces, o sea, tenés el don, pero no tenés la herramienta. Tenés el don, pero no sabes usar recursos literarios. Hay gente que tener la habilidad, pero no tener la competencia. O el conocimiento. O la disciplina. O la disciplina. Y entonces, ¿qué sería? Entonces tengo que hacer... Es que yo no quiero que nadie me diga cómo escribir. ¿Ves? Ahí es donde uno no crece. Incluso eso ya es un problema de autoestima. Ya eso es tu ego inflado. Sí, si no sabes usar una metáfora, no sabes que es una hipérbole o no sabes, ¿verdad? Hay gente que escribe y mezcla el tú, el él, el yo y el vosotros. Y el, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Y entonces hacen una de enredos. Bueno, entonces autoestima también es aceptar que yo quiero hacer esto, pero no sé cómo hacerlo, pero sé que puedo hacerlo, pero ocupo que me enseñen a hacerlo. Ahora, una pregunta, sí, porque yo sé que esto a mucha gente lo ha visto, le ha pasado y cuidado, no hemos caído nosotros en eso. ¿Cómo sé yo que me está pasando la mano con autoestima? Es que no sería autoestima, sería ego. Ego enfermo. Sería sí, ser pero egocéntrico. ¿hasta qué punto yo debería o podría poder detectar cuando digo que, a ver, se me está pasando la mano? O sea, esto ya no es... Cuando no interfieren los demás, o sea, creo, esta es mi opinión, ¿verdad? Opinión. O sea, cuando yo tengo la autoestima lo suficientemente clara, nivelada, equilibrada, para no tirar o hacer algo que te pueda dañar. Porque entonces conocemos personas que suelen aparentar que tienen una autoestima muy fuerte, que son personas muy trabajadas, pero en lo mínimo
tiran un comentario que para poder desvalidarte. Eso también habla de la poca autoestima que tiene esa persona, porque necesita estar diciendo cosas o haciendo cosas para sentirse por encima de vos, para poder, ¿verdad?, satisfacer como esa identidad. Es que a eso iba, porque yo me he topado gente en el camino que te dice, mira, es que vos deberías de vestirte de saco azul para que te veas más lindo, porque vos no sé qué, el saco morado no va. El saco azul es lo que... Y en esa interacción, puede ser que esa persona crea que tiene una autoestima muy alta porque te está diciendo cómo hacer las cosas, o se crea mucho en sí mismo y te... Sin que vos le pidas el consejo. Exacto. O sea, ¿cómo poder Sí. detectar eso y decir, vamos a ver, Sí, como cuando diga, mira, esto te lo voy a decir porque te quiero, ya con solo eso. con mucho vean, respeto, pero... esto se ha popularizado, pero en realidad es una anécdota de una fábula que viene de la India, ¿verdad? Del hombre que le preguntan cómo se puede vivir feliz hasta los 100 años, le pregunta un periodista. Y él responde, bueno, básicamente comer bien y no discutir con nadie. Y entonces el periodista le dice, pero es imposible no discutir con nadie. Y el hombre sabio le dice, tenés razón, ¿verdad? Ajá. Una persona con buena autoestima es prudente en el juicio, no descalifica, no se impone, no transgrede los límites de los demás, tiene una cierta indiferencia saludable, respeta los códigos, porque si a mí me parece muy feo el blazer que anda Paulette, existe un código en el que yo podría dar la opinión, pero si a mí me parece tu camisa negra y no existe ese tipo de relación, no te lo voy a decir porque sería invasivo. Entonces, yo creo que el tipo de relación que nosotros tenemos, la persona que anda enseñándole al mundo y me tienen que escuchar, tiene que revisarse hacia adentro. Quien grita mucho hacia afuera está desconectado desde adentro. O quien cree que siempre tiene la razón. Entonces, ahora escuchándote, Rafa, vos decís, está la persona con autoestima saludable, ¿verdad?, equilibrada, que no discute, que es como muy, ¿verdad?, de ¿para qué voy a entrar yo en eso? Pero ¿en qué momento tengo que saber yo cuándo tengo que poner límites? Porque ya resulta ser que los comentarios de esa persona ya se están pasando. Entonces, yo puedo dejar pasar porque sé y justifico desde dónde vienen esos comentarios, donde las heridas se van exponiendo ahí de la persona, pero ya empieza a ser invasivo. Entonces, ¿en qué momento tengo yo que dejar, ay, sí, no me va a preocupar, no me genera ningún conflicto, porque nada de lo que está diciendo tiene que ver conmigo, y en qué momento sí tengo que poner un alto? Que eso también viene siendo autoestima. Autoestima es poner los límites, inclusive a personas que quieren muchísimo. Es que uno nunca podrá controlar la lengua de los demás. Pero sí te toca a vos poner límites cuando Creo que personas, cuando a vos te moleste, te toque algo. como en este momento. Ajá. Entonces, si yo siento que hay una molestia, tengo que Ahí, poner el límite exacto. para ponerle un freno a la persona. Exacto. Ok. Sí, y el límite muchas veces, a veces es huir. Huir es un acto de sabiduría emocional. ¿Para qué nos vamos a desgastar? Seguimos con más. Que rápido va el tiempo. Ya nos volamos casi 40 minutos del programa. Recuerda FIDECR en Facebook para que nos hagas llegar tu comentario. Hay algo que yo quería plantear hoy y quiero ponerlo como en una visión muy compasiva. Entonces, yo como papá, yo como mamá digo, uy, no, escuchando lo que uno escucha ahora, yo la volé, yo traté a mis chiquitos, ¿verdad? Y yo les decía que el que no pasaba el examen no tenía cabeza ni pon derrame. Bueno, y ahora que me doy cuenta, y entonces, qué horror. No, los seres humanos respondemos a estímulos, claramente, ¿verdad? Pues si hubo una relación muy tensa, difícil, ¿verdad? Habrá que reconstruir ese puente de confianza. Pero en la sinceridad, en la conciencia, en nuestras estructuras familiares, podemos cambiar mucho de ese discurso. Yo tampoco estoy de acuerdo con que hoy autoestima, por ahí vi un memecillo que me hizo mucha gracia. Papá, me saqué un 2, ¿verdad? Un 2 de 100. Y entonces el papá dice, bueno, es mejor que un 0. O sea, yo creo que tampoco autoestima hoy es, a las cosas tenemos que ponerle el nombre correcto, llamarlas, porque detrás, la autoestima implica responsabilidad, constancia, determinación, trabajo. Es más, es un núcleo que nutre la vivencia de los valores en muchísimos aspectos. Pero también yo creo que no nos tenemos que sentir mal si nos estamos dando cuenta, sobre todo los que estamos por encima de 40,
que crecimos en un entorno del chancletazo y demás. O sea, esto no se queda estático para toda la vida. Sí, yo creo que como uno de esos que tiene más de 40, ¿verdad? Creo que fue una generación muy diferente. O sea, nosotros nos creamos, bueno, y el entorno educativo que tuvimos en algún momento, ¿verdad? No era un entorno que estimulara una autoestima, digamos, sana, ¿verdad? Pero como ustedes dicen, creo que eso es muy dinámico y al final uno tiene la capacidad de replantearse y detenerse y detectar cuando uno, con esa crianza que tuvo, está repitiendo, digamos, ese patrón para sobrinos o hijos, porque sí puede ser muy, muy peligroso. Y creo que aquí me lleva, también sumado a lo que Paul estaba hablando ahora hace poquito, de esa otra escalón que es el del autorrespeto, ¿te acordás? Que es casi que el último. ¿A dónde y cómo sé yo detectar cuando algo me está molestando? Creo que con ese autorrespeto también, o sea, saber entender yo hasta dónde a mí me molesta, no me molesta algo, me choca, no me choca algo, entendiendo que yo tengo que respetarme también y no quedarme callada siempre, por ejemplo. Sí, porque tal vez escuchándote ya me siento irrespetada, ¿verdad? Ajá. Por lo que la persona está diciendo o haciendo, y entonces pues ahí toca poner límites. Lo que sí es cierto es que creo que nunca no hay un momento como, no, ya yo estoy muy vieja para eso, no, yo ya a los 60, ¿qué voy a ponerme? No, siempre hay un buen momento. En el momento que te des cuenta que tenés que generar un cambio, en el momento que tal vez escuchando este programa decís, sí, mira, creo que toda la vida, en mis 50 y resto de años, no he tenido el mejor comportamiento hacia mí misma o hacia mí mismo, o las mejores palabras, o mi entorno no me ha ayudado. Siempre es buen momento para cambiar, ¿verdad? Entonces, empezar a revisar cómo está tu diálogo interno, cómo están tus relaciones, cómo están tus hábitos también, que eso cuenta un montón. Y haciendo pequeños pasos, una vez que te des cuenta, pues vas construyendo la autoestima que vos querés, no lo que la gente te diga que es, sino lo que para vos sea saludable. Yo creo que aquí también, y esto lo aplico, bueno, obviamente la autoestima es una relación con uno mismo, ¿verdad? Y cómo se trate a uno mismo. Y yo parto del hecho como lo hago yo con cualquier otra persona, o sea, yo no asumo que porque yo la conozco a usted o lo conozco a usted, ya tengo algo ganado, digamos, de su respeto o cariño. Desde mi creencia, yo siempre digo, día nuevo, arranco de cero. O sea, yo tengo que ganarme el respeto y ganarme el cariño y ganarme la admiración de las personas que yo convivo y vivo desde mi conducta. Entonces, todos los días yo me reseteo, por ponerlo así, digo, ok, va de cero, va a ser, y no me confío de la relación que tenemos de años. Enseñamos a las personas a cómo tratarnos, y si nos tratamos bien y, nos tratamos con respeto, va a ser más fácil exigir que nos traten bien y que nos traten con respeto. Entonces, en ese mismo que vos decías, al final yo todos los días tengo que levantarme y decir, ok, yo hoy me voy a tratar bien, me voy a tratar con amor, me voy a tratar con cariño, dentro de lo que las condiciones, porque no podemos obviar a las condiciones. Es que yo creo que las condiciones no pueden dejarse de lado. O sea, uno no siempre va a tener autoestima a tope, porque siempre hay condiciones que de pronto hace como un sub y baja. La autoestima nunca es, bueno, No es lineal, no es lineal. pero hay picos. Hay picos, pero van a haber valles también, y hay valles que son muy sujetos a las condiciones. Nos dicen por acá, bueno, saludos a Dilma Páez, que nos dice amén. Y Sole Mena, saludos a todos. Pienso que para tener una sana autoestima hay que tener un autoconocimiento. Y Edith nos dice, gracias y bendiciones de ayuda, más bien este programa le encantó. Y es que es importante, Rafita, hablar de este tipo de cosas, porque a pesar de que se habla muchísimo, ¿verdad? Y usted ve Reels y TikToks y todo, profundizar en esto, en que es algo muy personal y que no es una receta de A, B, C para que tenga D y ya, la vida se lo solucionó, sino que toca hacer nosotros la tarea. Sí. Sí, antes un saludito a Maureen Gómez, a Amy Zúñiga, gracias también por estar con nosotros. El autoestima no está ausente de la preocupación, la atención. Vos puedes estar sintiéndote muy bien, pero hoy tu mamá recibe un diagnóstico de cáncer de mama, de estadio 4. Entonces me siento muy triste. Esto no tiene nada que ver con la autoestima. De hecho, es esa autoestima que tenés la que te va a ayudar a ir a la quimio, llevar a tu mamá a la radio, llevar a tu mamá a la cirugía, a estar ahí al lado. Pero recordemos que autoestima no es sinónimo de alegría, no es sinónimo de felicidad. O sea, esta es una percepción. Vean todas las palabras que hemos utilizado hoy: autoconcepto,
autopercepción, autoevaluación, o sea, donde yo soy consciente de lo que tengo, pero no es que si tengo una buena autoestima, entre comillas buena, no, entonces yo ahora recibo todas las malas noticias. Nada me afecta, No. nada. O, O sea, o también puede ser que autoestima no, o sea, tener una buena autoestima no te exime de sentirte mal un día. sí. Sí, o de pensar cosas como, no es posible que esto me esté pasando. Tipo. Ajá. Las personas que nosotros atendemos, a veces uno incluso dice, bueno, como esta persona en cuestión de 2 meses la vida le dio un montón de giros. Tengo un amigo, ¿verdad? En este momento que fue a donar sangre para, como que van a operar a Poblete, entonces uno va a donar sangre y como a los 22 días por ahí lo llamaron, ¿verdad? Con una que tenía una leucemia ahí, un poco asintomática, pero entonces de un momento a otro, ¿verdad? Y la vida le da un cambio. Y, a ver, autoestima está en la capacidad de leerme en mi situación personal con mucha objetividad y me ayuda a desarrollar herramientas de adaptación para la tristeza, para la tensión, para el desempleo, para la traición, para el dolor, para muchas cosas. Sí, entonces es desmitificar un poco el que es solo es estar bien y sentirme Exacto. bien, y Exacto. estar alegre y estar feliz, sino que también puedo usarla como una herramienta para pasar los estados emocionales que yo tenga. Total, la autoestima es una manera de poder bailar con esos grises, esas zonas oscuras y esas zonas súper llenas de color y aún así atravesar lo que sea que esté pasando, que puede ser muy bueno o puede ser no tan bueno. Sí, y un buen criterio de autoestima también es que nos ayuda, una aplicación muy práctica, a tener un no y un sí razonable. Y que el no o el sí son respuestas completas. Yo siempre lo he dicho, el no es una respuesta completa. Y hay gente que dice, no, ¿pero por qué? Pero ¿Y por qué no? no porque, no, es un no y ya. Listo. Y entonces la autoestima nos da muchísima libertad como para no exponerte o no hacer algo que no te agrada, para escoger algo que podría ser que no le agrade también a los demás, pero te trae beneficios a vos y recuerden, y tampoco daña a nadie, entonces desde ahí yo lo puedo elegir. Alan, vamos con tu mensaje final. Creo que la autoestima es una herramienta que se tiene que usar, que se usa durante toda la vida, se modifica, ¿verdad? Hay que estarla revisando y yo no la separaría del tema de las condiciones, del medio, del ambiente. Hay que estar muy sano, hay que estar muy vivo, muy pellizcado de a quién tengo a la par y quién está sumando o le está restando a esa autoestima. Creo que el autoestima te toca a vos hacer tu propio análisis, tu tarea, como te decía, y si necesitas personas que te ayuden o que te den una guía de por dónde empezar, pues levanta la mano, pedí ayuda, recuerda que siempre hay gente ahí que ya recorrió un camino o que a nivel profesional te puede ayudar, pero al final ese encuentro con esa persona que te vaya a apoyar va a durar un ratito, te toca a vos hacer todo el trabajo fuera de eso y tener preguntas muchas veces incómodas hacia vos misma o hacia vos mismo que te van a hacer poder construir el autoestima que vos quieras. Vamos a invitarlos también para que ustedes sigan las redes de Paulette Villafranca, así como Paulette Villafranca, y al 6292-9226, también ese es su WhatsApp, 6292-9226. Y al especialista Alan Loría en alanloria.com. alanloria.com. Sí, y tenés un WhatsApp. alanloria.com. Ahí, desde ahí. Perfecto, desde la página se enlazan. Recordarles que nuestras repeticiones en Canal 1, domingos 6 de la tarde, lunes 1 de la tarde, y nos vamos a ir antitos, ¿verdad? Es que hoy no traje Un la día nos compu. estaban viendo en Chile como a la 1 de la mañana, estaban ¿En viendo Sin serio? Límites y me mandaron Qué bonito. una persona que está en Chile y me manda Poleta, porque usted está ahí y estábamos con varios. Sí, hay una, no se ha vuelto a reportar, pero hay una televidente que nos ve desde Kuwait también. Wow. Entonces, qué bonito. Vean, todas mis redes como Dr. Rafael Ramos, 88 81 13 04. Nos empezamos a preparar. En octubre cumplimos 5 años de Sin Límites, así que desde ya gracias por estar con nosotros. Recuerden compartir nuestro contenido, comentarlo
Y nos vamos a ir a propósito de autoestima con la doctora Sofía Jenkins, que hoy nos deja una cápsula muy linda. Aprender a tener una relación sana con la comida desde nuestra autopercepción y nuestro autoconcepto. Es vital. Alan, Poli, muchísimas gracias. Mucho gusto. Encantada. Nos vemos la próxima semana.